El cambio es doloroso, es disruptivo, es inevitable. Está en el ADN de nuestra industria. Si tienes cierta edad, es posible que hayas presenciado la adopción gradual de la tecnología digital en la producción de medios. Las cámaras se hicieron más pequeñas y baratas. Los archivos de video de alta resolución reemplazaron las cintas para la entrega de contenido y eran esencialmente gratuitos de crear y enviar. Los archivos de video ahora podían importarse directamente a los sistemas de edición. Eran impulsados por plataformas de software más baratas, más sencillas y más eficientes, liberando al equipo para trabajos más importantes. Esto fue un punto de inflexión tecnológico. Interrumpió los negocios en toda la industria. Los presupuestos comenzaron a reducirse. El resultado se volvió más llamativo. Los equipos de producción necesitaban diversificar su experiencia individual para mantenerse relevantes. Surgieron dos tipos de generalistas de los medios con nombres como Depredador y Fuseditor. Aquellos que no podían adaptarse no conseguían trabajo. Tan abrupto, doloroso y disruptivo como fue todo este cambio, se desarrolló a un ritmo positivamente glacial. Comparado con los cambios que hemos visto solo en los últimos años, los modelos de ingresos se han vuelto increíblemente complejos y casi completamente automatizados. Creadores de contenido individuales sin experiencia en la industria pueden construir imperios de marca con un teléfono y una conexión Wi-Fi. La cultura de la producción de video ha evolucionado en una desconcertante variedad de embudos de marketing, tendencias sociales que cambian con el viento y quizás lo más importante para algunos de ustedes que están viendo esto, la reducción de los presupuestos a tal grado que los productores de contenido han tenido que eliminar a muchos técnicos y administrativos especializados. Roles dentro del ecosistema de producción. Para ser justos, los creadores han hecho mucho con esos teléfonos y señales de Wi-Fi de los que hablábamos antes. Puedes llevar una cadena de medios bastante lejos antes de que necesites empezar a pensar en cosas como la gestión de medios, indexación de activos, almacenamiento en red, recuperación ante desastres y otras prácticas institucionales de postproducción. Pero para cualquiera que quiera escalar su operación, estas mejores prácticas pueden marcar la diferencia entre mejorar con éxito tu cadencia de publicación y quedar tan atascado en minucias técnicas. Se arriesgan a ser desterrados a los reinos de la irrelevancia de marca, pero ese no es realmente el final de la historia, ¿verdad? Somos una comunidad luchadora. Hemos soportado mareas cambiantes y caminos difíciles antes. ¿Recuerdas cuando FCPX se lanzó? ¿Recuerdas cuando empezó la telerrealidad? Dios, ¿recuerdas las tarjetas P2? Es más que la tecnología avanzada y los análisis indescifrables lo que ha causado una implosión en todos los aspectos de nuestra industria. No podemos culpar a las redes sociales por las legiones de círculos verdes en nuestro feed de LinkedIn, o la desesperación que vemos en las caras de nuestros amigos y colegas. Los motivos y razones de cómo llegamos aquí podrían fácilmente llenar su propio video o serie de videos. Para el propósito de esta conversación, es suficiente saber que el terreno ha cambiado de maneras sin precedentes. Y muchas personas están luchando por entenderlo. Aún peor, la gente está sufriendo legítimamente mientras luchan por seguir construyendo sus vidas en este nuevo panorama mediático. Todavía hay oportunidades aquí afuera. Las personas consumen más medios ahora que nunca antes. El contenido digital inevitablemente está madurando como industria. Fuera de nuestra industria, las personas responsables de crear conciencia para sus organizaciones están despertando a la realidad de que cada empresa necesita ser una empresa de medios. Si quieren controlar la trayectoria de su reputación, no sé qué traerá el futuro, pero ahora mismo los viejos paradigmas en los que centramos las últimas décadas de nuestras vidas se han derrumbado. Y no es productivo fingir lo contrario. Aquellos de nosotros con experiencia podemos proporcionar orientación significativa a los recién llegados que actualmente disfrutan de su momento. Podemos mostrar a las empresas sin experiencia en medios cómo cosechar los beneficios reputacionales de esta industria nuestra, sin caer presa de las ambigüedades y complejidades que hacen que navegarla eficazmente sea un proceso tan gratificante y poderoso. Con nuestra supervisión, el nuevo panorama puede convertirse en lo que siempre se convierte. Un espacio profesional bien definido con lugar para todos, donde los sueños dentro de nosotros toman forma y sustancia, donde un joven que es mejor arrastrando cables que yendo a clase puede tener una carrera tan lucrativa y satisfactoria como alguien con un MBA de la Ivy League, donde importantes empresas cuyo trabajo impacta nuestras vidas todos los días pueden sumergirse en la magia del mundo del espectáculo. Y añade un poco de brillo a su narración. El paisaje y los habitantes han cambiado, pero esta sigue siendo nuestra industria para moldear. Deja una huella, haz tu marca, únete a nosotros.